Hola Jorge, quería retomar esa conversación que tuvimos sobre la existencia de Dios, pero esta vez desde una perspectiva un poco distinta. He estado dándole vueltas a un argumento en particular, la llamada vía de la contingencia, y creo que tiene una fuerza lógica que a veces pasamos por alto. Gerardo, tú sabes que yo estoy en las antípodas de esa discusión. Para mí, la carga de la prueba siempre ha estado en quien afirma la existencia de algo tan extraordinario como Dios. Pero venga, te escucho. ¿Qué tiene de especial esta vía de la contingencia que te parece tan reveladora? Mira, lo primero que me gustaría que consideráramos es la premisa de que existen los seres contingentes. Esto, a primera vista, parece obvio, ¿no crees? Un ser contingente es, simplemente, un ser que depende de otro para existir. Y si miras a nuestro alrededor, y a nosotros mismos, es lo que vemos por todas partes. A ver, Gerardo, vamos por partes. Cuando dices depende de otro para existir, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A una dependencia causal en el tiempo, como que mis padres me causaron, o a una dependencia ontológica, de que mi ser mismo requiere algo más para sostenerse en cada instante? Porque la distinción es importante para no mezclar peras con manzanas. Es una excelente pregunta y me alegra que la hagas porque aclara mucho. Me refiero a ambas, pero la crucial aquí es la dependencia ontológica, la de que mi ser mismo requiere algo más para sostenerse. Por ejemplo, yo existo, tú existes, pero ninguno de nosotros existe por sí mismo. Dependemos de nuestros padres para nacer, sí, pero también dependemos de un entorno para subsistir, el oxígeno, el agua, la comida. Si cualquiera de esas cosas faltara, dejaríamos de ser. No tenemos en nosotros mismos la razón suficiente de nuestro ser. Somos seres que podrían no haber sido. ¿Estás de acuerdo con esa definición de contingente como algo que tiene la posibilidad de no ser? Entiendo la idea de posibilidad de no ser. Claro, yo podría no haber nacido, mis padres podrían no haberse conocido. El universo podría no haber existido. Eso es intuitivo. Pero que algo tenga la posibilidad de no ser no implica automáticamente que dependa de otro para existir, en un sentido que nos lleve a un ser no contingente. Podría ser que simplemente sea el resultado de una serie de eventos contingentes que, por casualidad, se dieron de una manera y no de otra. El hecho de que algo sea contingente no le quita su existencia actual, ni le impone la necesidad de un sostén, más allá de sus causas inmediatas. ¿Y esas causas inmediatas, por qué no podrían ser también contingentes? Precisamente ahí está la clave, Jorge. La segunda premisa es que todo ser contingente requiere de otro para existir. Si un ser tiene la posibilidad de no ser, significa que no tiene en sí mismo la plenitud del ser, no existe de forma necesaria. Si existiera necesariamente, no podría no ser. Por lo tanto, su existencia, al no ser intrínseca o necesaria, debe haber sido causada o sostenida por algo más. Es como si su existencia fuera un préstamo, no una propiedad intrínseca. Y ese algo más es lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Si ese algo más es también contingente, entonces también requiere de otro, y así sucesivamente. Pero ahí es donde veo el primer gran salto lógico, Gerardo. Dices, si un ser tiene la posibilidad de no ser, significa que no tiene en sí mismo la plenitud del ser y que, por tanto, no existen necesariamente y desde siempre. Y luego añades, pero, dado que lo que todavía no existe no empieza a existir más que en virtud de lo que ya existe, tendremos que la existencia de cualquiera de estos seres ha de haber sido causada por otro ya existente. Mira, la primera parte, lo de la plenitud del ser, me suena a una asunción metafísica que no has demostrado. ¿Qué es esa plenitud del ser? ¿Y por qué la falta de ella implica una causa externa? ¿No podría simplemente ser que las cosas contingentes son sin más, y su posibilidad de no ser es solo una observación sobre su naturaleza, no una exigencia de un sostén externo? Es decir, si algo es contingente, simplemente eso no es, y si es, lo es por los mecanismos que conocemos, no por una dependencia metafísica que necesite un ser subsistente. La plenitud del ser es una forma de decir que no tiene la existencia como una característica esencial e ineludible de su propia naturaleza. Un ser necesario, por definición, no puede no existir. Su esencia implica su existencia. Un ser contingente, sin embargo, no. Su esencia no incluye su existencia. Por eso, si existe, debe haber algo que le dé esa existencia, que le preste el ser, por así decirlo. No es una asunción gratuita, es una inferencia lógica de la propia definición de contingencia. Si algo puede no existir, su existencia no es inherente. Y si no es inherente, debe venir de fuera de sí mismo. No es que las cosas contingentes son sin más, si son,
y no tienen en sí mismas la razón de su ser, entonces esa razón debe estar en otra parte. Esto nos lleva a la tercera premisa: no es posible una cadena infinita de dependencia ontológica, por tanto, es necesario llegar a un ser subsistente. Ah, la cadena infinita. Ya me lo esperaba. Y me imagino que vas a usar el ejemplo de la cadena que cuelga del cielo o las fichas de dominó. Exactamente. Esos ejemplos son muy útiles para ilustrar el punto. Imagina esa cadena que se pierde en las nubes. Si cada eslabón cuelga del siguiente, y ese del otro, y así ad infinitum, ¿qué sostiene la cadena? Si no hay un primer eslabón fijado en alguna parte, la cadena no puede estar en pie. Se caería. Lo mismo ocurre con la dependencia ontológica. Si cada ser contingente depende de otro contingente, y ese de otro, en una cadena infinita de dependencias actuales y simultáneas, ¿qué sostiene esa existencia en su conjunto? Si no hay un ser que sea el fundamento último, que no dependa de nada más, entonces la existencia misma de la cadena de seres contingentes carece de fundamento. No es una cuestión de secuencia temporal, sino de soporte ontológico actual. Cada eslabón ahora depende del siguiente. Si no hay un primer eslabón ahora que sea autosubsistente, la cadena no puede existir ahora. Gerardo, creo que estás mezclando dos tipos de infinitos o, al menos, dos tipos de causalidad. Tus ejemplos de la cadena y las fichas de dominó funcionan bien para una serie de causas temporales y secuenciales. Si la primera ficha no cae, ninguna cae. Si el primer eslabón no está fijo, la cadena se cae. Pero eso es diferente de una dependencia ontológica simultánea. ¿Por qué una cadena infinita de dependencias ontológicas no podría sostenerse a sí misma? Si cada eslabón sostiene al siguiente, y la cadena es infinita, entonces cada eslabón tiene un sostén. No hay un eslabón que no esté siendo sostenido. La causa de la existencia de un ser contingente podría ser simplemente otro ser contingente. Y si esta cadena es infinita, entonces no hay necesidad de un primer eslabón fuera de ella. El universo, con toda su complejidad y sus interacciones, podría ser esa cadena infinita, de dependencias mutuas. ¿Por qué tiene que haber un fuera de la cadena? Porque una cadena infinita de dependencias no puede existir sin un punto de apoyo externo si cada elemento de la cadena es, por sí mismo, insuficiente. La analogía de la cadena no es sólo para una secuencia temporal. Es una analogía de soporte. Si cada eslabón por sí mismo no puede sostenerse, y solo puede sostenerse si es sostenido por otro, entonces una cadena infinita de esos eslabones, por definición, no puede sostenerse a sí misma. La insuficiencia de cada parte no desaparece por la infinitud del conjunto. Si cada eslabón necesita ser sostenido, la suma infinita de eslabones que necesitan ser sostenidos sigue necesitando un sostén. No es que un eslabón se apoye en el siguiente y ya, sino que el siguiente también necesita un apoyo. Si no hay un punto de anclaje que no necesite ser sostenido, la cadena entera colapsa. La infinitud no resuelve la insuficiencia ontológica de cada miembro. Ahí está el truco, Gerardo. Tú dices si cada eslabón por sí mismo no puede sostenerse. Pero en una cadena infinita, cada eslabón está siendo sostenido por el anterior. No hay un eslabón que no tenga un anterior en la cadena infinita. La pregunta de qué sostiene la cadena entera es una falacia de composición. ¿Es como preguntar de qué color es el número 3? El universo no es una cosa que necesite un sostén externo como si fuera un objeto en un estante. El universo es el conjunto de todas esas dependencias. Si cada dependencia tiene su causa dentro del sistema, entonces no hay necesidad de salir del sistema. Además, tu afirmación de que lo que tiene la posibilidad de no ser hubo un tiempo en que no fue, es muy problemática. La posibilidad de no ser no implica que algo nunca haya existido, solo que podría no existir. El universo, por ejemplo, podría ser contingente en el sentido de que podría no haber existido, pero eso no significa que hubo un tiempo en que el universo no existió. Podría haber existido siempre, pero de forma contingente, dependiente de sí mismo o de sus partes. No creo que sea una falacia de composición, Jorge. No estoy preguntando de qué color es el número 3. Estoy preguntando por la razón de ser de la existencia de cualquier ser contingente. Si cada ser contingente necesita una razón de ser fuera de sí mismo para existir, y si esa razón es siempre otro ser contingente, entonces la existencia de todo el conjunto carece de fundamento. La enfermedad de la cadena no le otorga la propiedad de ser autosostenida. Si cada eslabón no tiene la fuerza para sostenerse, una cantidad infinita de eslabones sin fuerza para sostenerse no adquiere esa fuerza. Al contrario, la necesidad de un sostén se hace aún más evidente. Y sobre tu objeción a lo que tiene la posibilidad de no ser hubo un tiempo en que no fue, déjame explicarlo mejor.
Si algo tiene la posibilidad de no ser, significa que su existencia no es necesaria. Si su existencia no es necesaria, entonces hay un momento en que no se está dando su existencia, o al menos no hay una razón inherente para que se dé. Es decir, su existencia es finita en su naturaleza, incluso si la duración de esa finitud es infinita. Si un ser contingente existiera siempre, de forma infinita en el tiempo, pero aún así fuera contingente, eso significaría que en cada instante de su existencia infinita, su existencia sería prestada, no propia. Y si en cada instante es prestada, entonces la cadena de préstamo sigue necesitando un prestamista original que no necesite un préstamo. No es que haya un tiempo en que no fue en un sentido cronológico estricto, sino en un sentido ontológico, su ser no es autocausado, autoexistente. No tiene en sí la razón de su permanencia. Pero eso es exactamente lo que te cuestiono, Gerardo. ¿Por qué un ser contingente no podría existir siempre, si bien su existencia no es necesaria? La posibilidad de no ser no implica un préstamo. Implica que su existencia es condicional, no incondicional. Pero esas condiciones podrían estar dentro del propio universo, en un ciclo eterno de causas y efectos contingentes. Si el universo es un sistema cerrado, donde cada parte depende de otras partes dentro del mismo sistema, y ese sistema es eterno, donde está la necesidad de un prestamista externo. La idea de que lo que todavía no existe no empieza a existir más que en virtud de lo que ya existe es cierto, pero si la cadena es infinita y eterna, entonces siempre ya existe algo para causar lo siguiente. No hay un todavía no existe en el inicio de la cadena. No, Jorge. Ahí hay un error de categoría, o al menos una confusión. El todavía no existe no se refiere a un punto de inicio temporal en una cadena infinita, sino a la naturaleza de la existencia de cada ser contingente. Si un ser es contingente, su existencia no es garantizada por sí mismo. Podría no ser. Si su existencia es así, entonces no puede ser la causa de su propia existencia ni de la existencia de otros de manera fundamental. Si la existencia de A depende de B, y la de B de C, y así hasta el infinito, entonces la existencia de A, B, C no tiene un fundamento último. Es como si tuvieras una serie infinita de espejos reflejándose unos a otros. Para que haya una imagen, tiene que haber una fuente de luz original que no sea un espejo. Los espejos solo reflejan, no generan luz. Los seres contingentes solo reflejan la existencia, no la generan por sí mismos. Pero la analogía de los espejos falla porque la luz sí tiene una fuente original. El universo, en cambio, si lo pensamos como un sistema infinito de causas y efectos contingentes, no necesita una fuente de luz externa. Cada espejo estaría siendo iluminado por otro espejo dentro del mismo sistema. La luz no se genera por sí misma en cada espejo, pero la cadena infinita de reflejos podría ser autosostenida si no hay un inicio. El problema con tu argumento es que asumes que debe haber un punto de partida, un primer motor o prestamista original, y que ese punto de partida no puede ser contingente. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podría ser un ciclo eterno de contingencias, o un universo que simplemente es de forma contingente, sin explicación externa? La ciencia nos ha mostrado que hay fenómenos que no tienen una causa en el sentido tradicional, o que surgen de la nada en un sentido cuántico. ¿No podría el universo ser el macroequivalente de eso? Esa es una objeción común, pero creo que malinterpreta la naturaleza de la dependencia ontológica que estoy describiendo. No es una causalidad temporal o secuencial, sino una causalidad de sostén en el presente. La pregunta no es qué vino antes, sino que sostiene la existencia ahora. Si cada parte de un sistema es contingente, es decir, no tiene en sí misma la razón de su ser, entonces el sistema entero, por muy infinito que sea, tampoco puede tenerla. La infinitud no le confiere una propiedad que ninguna de sus partes posee. Si un sistema entero está compuesto de elementos que podrían no ser, entonces el sistema entero podría no ser. Y si podría no ser, entonces no es necesario. Y si no es necesario, debe tener una razón de ser fuera de sí mismo. En cuanto a los fenómenos cuánticos, no creo que sean un buen paralelismo. Esos fenómenos ocurren dentro de un universo existente, con sus leyes y su estructura. No son la creación de algo de la nada absoluta, sino transformaciones de energía y partículas dentro de un marco preexistente. No hay evidencia de que el universo mismo, en su totalidad, haya surgido sin causa de una nada absoluta. De hecho, la ley de la entropía que mencionaba al principio, y la expansión del universo, sugieren un origen y un final, no una eternidad estática o cíclica que se autosostiene. El universo está en un estado continuo de desorden y degradación, no es autosostenible en ese sentido.
Pero la ley de la entropía y la expansión del universo solo se aplican dentro de nuestro universo observable. Y para el futuro. No sabemos si antes del Big Bang hubo algo, o si este es uno de muchos universos en un multiverso, o si el Big Bang es parte de un ciclo cósmico mucho mayor. Estás extrapolando principios de nuestro universo a la totalidad de la existencia de una manera que no está justificada. Además, si decimos que todo lo contingente necesita un sostén no contingente, ¿por qué ese sostén no podría ser, por ejemplo, un conjunto de leyes físicas fundamentales que son eternas e inmutables? ¿Por qué tiene que ser un ser subsistente en el sentido que tú le das? ¿Y qué significa ser subsistente exactamente, más allá de ser la etiqueta para lo que detiene la regresión? Un ser subsistente es precisamente un ser cuya esencia es existir. Un ser que no es contingente, que no tiene la posibilidad de no ser. Un ser que es la razón de su propio ser. No es un conjunto de leyes físicas, porque las leyes físicas, por sí mismas, no existen sin un universo en el que operar. Las leyes describen cómo funciona algo, no son la causa de que ese algo exista. Si el universo es contingente, las leyes que lo rigen también lo son en cuanto a su existencia. Necesitamos un fundamento que no dependa de nada más, que sea la fuente última de toda existencia contingente. Y esa es la cuarta premisa, este ser subsistente es Dios. Ajá. Y ahí es donde me pierdo por completo, Gerardo. Pasas de la necesidad lógica de un ser subsistente a la afirmación de que ese ser es Dios. Pero Dios es un concepto cargado de atributos, omnipotente, omnisciente, benevolente, personal, creador, etc. ¿Cómo llegas de un mero fundamento último de la existencia a un ser con todas esas características? Eso es un salto enorme, una falacia del Dios de los huecos. Cuando no sabemos algo, le ponemos la etiqueta a Dios. Pero tu argumento, si acaso, solo prueba que debe haber un fundamento último. No que ese fundamento sea el Dios de las religiones monoteístas. Podría ser una fuerza impersonal, una energía cósmica, una conciencia universal abstracta, o algo que ni siquiera podemos concebir. ¿Por qué tiene que ser tu Dios? No es un Dios de los huecos, Jorge, y tampoco es mi Dios en un sentido sectario, sino el Dios que se deriva de la razón filosófica. La cuarta premisa simplemente establece que el ser subsistente es Dios por definición. Es decir, el concepto de un ser subsistente, cuya esencia es existir, que es la fuente y el fundamento de toda existencia contingente, que es autoexistente y necesario, encaja perfectamente con la definición filosófica de Dios. Cuando la filosofía habla de Dios, se refiere a ese ser necesario, primero, perfecto, causa primera. No estoy añadiendo atributos arbitrarios. Si es el fundamento último de todo, debe ser perfecto en su ser, porque si le faltara algo, sería contingente en aquello que le faltara. Si es la fuente de la existencia, debe ser la plenitud del ser. Y un ser que es la plenitud del ser, por sus mismas propiedades, no puede ser una fuerza impersonal o una mera ley. Una fuerza o una ley, por sí mismas, no existen en el mismo sentido que un ser. Son conceptos que describen la operación de los seres. Pero eso es precisamente lo que te estoy diciendo, estás cargando la definición de ser subsistente, con atributos que no se desprenden lógicamente de la necesidad de un fundamento. Dices, si es el fundamento último de todo, debe ser perfecto en su ser. ¿Por qué? ¿Por qué un fundamento último no podría ser imperfecto o limitado? La lógica solo nos lleva a un ser no contingente, no a un ser perfecto. ¿Y la perfección? ¿Qué significa aquí? ¿Que tiene todas las propiedades positivas posibles? Esa es una inferencia que no se sigue de la necesidad de un primer sostén. Y luego dices que no puede ser una fuerza impersonal o una mera ley. ¿Por qué no? ¿Por qué ese ser subsistente no podría ser el propio universo en su totalidad, si fuera eterno y autosostenido? O, si no es el universo, ¿por qué no podría ser un conjunto de principios abstractos, una especie de metaley, que rige la existencia, sin ser consciente o personal? Estás asumiendo que para ser un ser en el sentido fundamental, debe ser personal o consciente. Y eso no lo has demostrado. No estoy asumiendo que deba ser personal o consciente a priori. Estoy argumentando que las propiedades de un ser subsistente, cuando se exploran a fondo, llevan a una comprensión de Dios que es mucho más robusta que una mera etiqueta. Si es la fuente de toda existencia, entonces debe tener la capacidad de causar y sostener esa existencia. Si es el ser necesario, no puede estar limitado por nada externo a sí mismo, porque si lo estuviera, dependería de ese límite y sería, en algún sentido, contingente. La perfección se sigue de su necesidad y su autosubsistencia. Un ser que es la razón de su propio ser y de todo lo demás no puede carecer de ninguna perfección intrínseca al ser. Si le faltara alguna perfección, ¿de dónde vendría esa falta?
¿Sería una limitación impuesta por algo externo, lo que haría al ser subsistente dependiente? ¿O sería una limitación intrínseca, lo que lo haría contingente en su propia naturaleza? Ambas opciones contradicen la definición de ser subsistente. Y en cuanto a tu pregunta de si no podría ser el universo mismo si fuera eterno y autosostenido, la respuesta es no. Porque ya hemos establecido que el universo, tal como lo conocemos, muestra signos de contingencia, un origen, una expansión, una degradación energética. No es autosubsistente en el sentido de que su existencia sea necesaria. Incluso si fuera eterno, si su existencia no es necesaria, sigue siendo contingente en cada instante. Un universo eterno contingente seguiría siendo una cadena infinita de eslabones que necesitan ser sostenidos, no el punto de anclaje. Gerardo, esa es una argumentación circular. Dices que el ser subsistente debe ser perfecto porque si no lo fuera, sería contingente. Pero eso es asumir lo que quieres probar, que solo un ser perfecto puede ser no contingente. ¿Por qué no podría haber un ser no contingente que simplemente es, sin ser perfecto, en el sentido de tener todas las propiedades positivas? Quizás es solo una existencia bruta, sin atributos más allá de su propia necesidad. Y estás forzando la idea de que Dios es la única palabra para ese concepto. Es un salto de lo puramente lógico a lo teológico que no me parece justificado. Además, tu argumento sobre la contingencia del universo se basa en nuestra comprensión actual de la física, que es incompleta y cambiante. La entropía y la expansión son observaciones, no pruebas de que el universo no pueda ser parte de un sistema mayor o eterno donde la energía se recicla o se regenera. Los modelos cosmológicos están en constante evolución. No puedes basar una prueba metafísica de la existencia de Dios en la ciencia actual de esa manera, porque la ciencia es provisional. No es circular, Jorge. Es la implicación lógica de la autosubsistencia. Si un ser es autosubsistente, significa que no tiene causa fuera de sí y que su existencia es necesaria. Si es necesario, entonces no puede tener ninguna limitación o imperfección que lo haga depender de algo más o que lo haga menos que el ser. Cualquier imperfección o limitación implicaría una falta, y esa falta requeriría una explicación o una causa, lo cual lo haría contingente. Por lo tanto, un ser subsistente debe ser perfecto en su ser, sin carencias. Y no estoy basando el argumento en la ciencia de forma exclusiva, sino que la ciencia apoya la idea de la contingencia del universo, no la refuta. La contingencia del universo no depende solo de la entropía, sino de la idea más fundamental de que el universo podría no haber existido. Podría haber sido diferente, o no haber sido en absoluto. Esa posibilidad de no ser es lo que lo hace contingente, más allá de cualquier modelo cosmológico. Incluso si hubiera ciclos de universos, o un multiverso, cada uno de esos universos, o el multiverso mismo, si podría no haber existido, seguiría siendo contingente. Y la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada seguiría en pie para el multiverso o el ciclo eterno. Pero eso sigue siendo una afirmación. Cualquier imperfección o limitación implicaría una falta, y esa falta requeriría una explicación o una causa, lo cual lo haría contingente. ¿Por qué? ¿Por qué un ser necesario no podría ser, por ejemplo, limitado en sus atributos, pero no en su existencia? Imagina un ser que existe necesariamente, pero que solo tiene la propiedad de ser una esfera azul. Su existencia es necesaria, pero no es omnipotente, ni omnisciente, ni perfecto en el sentido de tener todas las propiedades. Es una esfera azul, y punto. Su limitación no lo hace contingente. Lo hace limitado. Estás confundiendo la necesidad de existencia con la necesidad de perfección absoluta. Y en cuanto al multiverso o los ciclos, si el conjunto total de la existencia es, por definición, todo lo que existe y no tiene un fuera, ¿por qué necesitaría una causa externa? Si ese todo es eterno y autocontenido, entonces no es contingente en el sentido de depender de algo externo. Es la totalidad. La pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada? Se vuelve irrelevante si el algo es la totalidad eterna y autosubsistente. Tu ejemplo de la esfera azul es interesante, pero no funciona en este contexto. Una esfera azul es un concepto que describe una forma y un color, propiedades que existen dentro de un espacio y un tiempo. Esas propiedades son contingentes. La existencia de la esfera misma es contingente. No puedes postular una esfera azul que exista necesariamente sin más, porque la existencia misma de una esfera azul, con esas propiedades específicas, es algo que podría no haber sido. Si hablamos de un ser cuya esencia es existir, no estamos hablando de un objeto con atributos particulares que podrían ser diferentes. Estamos hablando del fundamento mismo del ser.
Y sobre la totalidad de la existencia, si te refieres al multiverso o a un sistema cíclico como el ser subsistente, entonces estamos de acuerdo en la necesidad de un ser subsistente. La diferencia es que tú le llamas multiverso eterno y autocontenido y yo le llamo Dios. Pero el problema es que, como hemos dicho, el universo observable y sus componentes son contingentes. ¿Qué te hace pensar que el multiverso o el sistema cíclico es fundamentalmente diferente en su naturaleza, es decir, que no podría no haber existido? Si el multiverso es simplemente una colección infinita de universos contingentes, sigue siendo una colección contingente. La suma de contingencias no se vuelve necesidad. Necesitamos un ser que no pueda no existir. Si tu todo es así, entonces le estás atribuyendo las propiedades de Dios, solo que le das otro nombre y le quitas la personalidad. Es que ahí está la clave, Gerardo. ¿Por qué ese todo no podría ser simplemente la realidad última, sin personalidad, sin conciencia? ¿Sin intenciones? Un fundamento ontológico no tiene por qué ser un agente. Podría ser una especie de ley fundamental de la existencia, una estructura metafísica que simplemente es, y de la que todo lo demás emana. La necesidad de un ser subsistente no implica la necesidad de un Dios personal, que escucha oraciones o tiene un plan. Eso es una extrapolación injustificada de la filosofía a la teología. Y tu argumento sobre la esfera azul sigue sin convencerme. Si la existencia misma de la esfera azul es contingente, entonces no es un buen ejemplo de un ser necesario. Pero si postulamos un ser cuya existencia es necesaria, no veo por qué ese ser no podría tener otras propiedades limitadas, siempre y cuando su existencia no dependa de esas propiedades o de algo externo. La necesidad de existencia no implica la omnipotencia o la omnisciencia. Eso es un salto que tú das, pero que la lógica no me exige. La lógica sí lo exige, Jorge, si sigues las implicaciones. Si el ser subsistente es la razón de ser de todo lo contingente, y si no depende de nada, entonces no puede haber nada fuera de él que lo limite o lo condicione. Si existiera algo externo que lo limitara, entonces no sería el ser subsistente absoluto. Si no hay nada fuera de él, entonces cualquier limitación tendría que ser autoimpuesta, lo que implicaría una elección, y eso ya nos lleva a atributos de voluntad y conciencia. O, si no es una elección, entonces esa limitación sería una carencia intrínseca, lo que significaría que su esencia no es la existencia plena, y por tanto sería contingente en aquello que le falta. Eso es una contradicción con la definición de ser subsistente. Y una ley fundamental de la existencia por sí misma no es un ser. Las leyes son descriptivas, no creativas. Necesitan un sustrato, una realidad que las opere. Si esa ley es la realidad misma, entonces es un ser. Y si es el ser subsistente, entonces volvemos a lo mismo. Le estás dando el nombre de ley a lo que yo llamo Dios, pero las propiedades que le atribuyes para que funcione como fundamento último son, en esencia, las de Dios. El hecho de que no quieras llamarlo personal o consciente es una elección tuya, pero si es la causa última de todo, con existencia necesaria e ilimitada, esas propiedades empiezan a ser muy difíciles de eludir. ¿Cómo puede algo ser la fuente de todo ser, si no tiene en sí el poder de causar y de ser? Y el poder de causar y de ser a ese nivel, sin límites, es lo que llamamos omnipotencia. Pero ¿por qué una ley fundamental de la existencia no podría ser un ser? Si es la realidad última, la que no depende de nada más, entonces es el ser subsistente. Y no necesariamente implica voluntad o conciencia. Podría ser un principio abstracto y eterno que simplemente es y del cual, por su propia naturaleza, emanan las condiciones para la existencia de lo contingente. Como un axioma matemático que es verdadero por sí mismo y del que se derivan teoremas. El axioma no tiene conciencia ni voluntad. Simplemente es. Y sigues con la idea de que cualquier limitación lo haría contingente. ¿No podría ser que el ser subsistente no necesita tener todas las propiedades positivas? Quizás simplemente tiene la propiedad de existir necesariamente, y nada más. No tiene por qué ser omnipotente, omnisciente, etc. Es como si dijeras que para que un número sea el número 1, debe ser también el número 2, el número 3, y todos los demás números. No, el 1 es el 1, con sus propiedades específicas. El ser subsistente podría ser el ser subsistente, con la propiedad específica de existir necesariamente, y nada más allá de eso. Tu salto a la perfección y a los atributos de un Dios monoteísta me parece un acto de fe, no de lógica. El problema con tu analogía del axioma es que un axioma matemático es un concepto abstracto en la mente, o una construcción lógica, no un ser que existe por sí mismo y causa otras cosas. La existencia de un axioma depende de la mente que lo concibe o de la estructura lógica que lo contiene.
No es un ser autosubsistente en el sentido ontológico. Y sobre tu ejemplo del número 1, no es equivalente. El número 1 es una abstracción, una cantidad. No es un ser que existe de forma independiente y que es la causa de otros seres. Estamos hablando de un ser subsistente cuya esencia es existir, que es el fundamento de toda existencia. Si su esencia es existir, entonces su ser es pleno. Si tiene una limitación o una carencia, ¿de dónde proviene? Si la carencia es intrínseca, entonces su esencia no es la existencia plena, lo cual contradice la idea de autosubsistencia. Si la carencia es extrínseca, entonces hay algo fuera de él que lo limita, lo cual contradice su ser el fundamento último. Por lo tanto, el ser subsistente debe ser sin limitaciones, es decir, perfecto en su ser. Esto no es un acto de fe, es una deducción de las propiedades que le hemos atribuido para que cumpla su función lógica de fundamento último. Y un ser que es ilimitado en su ser, que es la fuente de todo, es lo que las filosofías teístas han llamado Dios. Pero tu deducción es la que me parece forzada. Si su esencia es existir, entonces su ser es pleno. ¿Por qué? ¿Porque la existencia plena implica todas las perfecciones? ¿Y qué significa plenitud del ser más allá de no ser contingente? Pareces definir plenitud del ser de una manera que ya incluye todas las propiedades divinas, y luego dices que el ser subsistente debe tener plenitud del ser. Eso es un razonamiento circular. Estás construyendo el concepto de ser subsistente de tal manera que ya es Dios antes de llegar a la conclusión. Y volviendo a la cadena infinita. Si el universo es un sistema de causas y efectos contingentes, y es infinito, porque la pregunta de ¿qué lo sostiene? No puede responderse con se sostiene a sí mismo a través de sus interacciones infinitas. No hay un fuera del universo. Si todo lo que existe es parte de esta cadena, entonces la cadena es la totalidad. Y esa totalidad, si es eterna y autocontenida en su infinitud, no necesita un apoyo externo. Tus ejemplos de la cadena física y las fichas de dominó son analogías que no capturan la complejidad de un sistema ontológico potencialmente infinito y autoorganizado. No es un razonamiento circular, Jorge. Es una exploración de las implicaciones. Si la esencia de un ser es existir, su ser es completo, no incompleto. Si fuera incompleto, le faltaría algo, y esa falta sería una limitación o una carencia. Y una carencia, por definición, es una no perfección. Si el ser subsistente tuviera una carencia, entonces esa carencia tendría que ser explicada. ¿De dónde viene esa carencia? Si es intrínseca, entonces su ser no es plenamente autosubsistente. Si es extrínseca, entonces está limitado por algo más. Ambas opciones minan la idea de un ser subsistente como fundamento último. Por lo tanto, para ser verdaderamente el ser subsistente, debe ser sin carencias, es decir, perfecto en su ser. No es que yo defina la plenitud del ser para que encaje con Dios, sino que la lógica de un ser subsistente lleva a esa plenitud, y esa plenitud es una propiedad de Dios. En cuanto a la cadena infinita y el universo como sistema autocontenido. Si cada elemento de esa cadena es contingente, es decir, podría no haber existido, entonces el conjunto, por muy infinito que sea, sigue siendo un conjunto de cosas que podrían no haber existido. La infinitud no le da la necesidad ontológica. Un conjunto infinito de sillas que se rompen no se convierte en una silla irrompible. Un conjunto infinito de seres que necesitan un sostén no se convierte en un ser que se sostiene a sí mismo. La pregunta sigue siendo, ¿por qué existe este conjunto de cosas que podrían no haber existido, en lugar de nada? Esa pregunta no se resuelve asumiendo una cadena infinita de contingencias. Solo un ser subsistente, cuya existencia es necesaria, puede ser la respuesta. Pero sigues asumiendo que podría no haber existido, requiere una causa o un sostén fuera del sistema si el sistema es infinito. ¿Y si la existencia misma, en su forma más fundamental, es contingente, pero eterna y sin causa? Es decir, ¿y si la realidad última es una contingencia autocontenida, sin razón externa? La pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada? Podría no tener una respuesta en el sentido de una causa externa. Podría ser una pregunta mal formulada si la existencia es, en sí misma, una propiedad fundamental y eterna del cosmos, incluso si la forma específica que toma es contingente. Y el tema de la perfección. Dices que una carencia tendría que ser explicada. ¿Por qué? Porque la ausencia de una propiedad en un ser necesario necesitaría una explicación. ¿Si esa propiedad simplemente no es parte de su naturaleza? Si el ser subsistente es, por ejemplo, el ser necesario que solo tiene la propiedad de causar la existencia, ¿por qué necesitaría tener la propiedad de saberlo todo? No veo la conexión lógica.
Estás imponiendo una visión de perfección que es muy específica y que me parece más teológica que filosófica. No estoy asumiendo que podría no haber existido requiera una causa fuera del sistema si el sistema es infinito. Estoy asumiendo que podría no haber existido requiere una causa o sostén si el ser no tiene en sí mismo la razón de su existencia. Y la infinitud no le da esa razón de existencia intrínseca. Si cada elemento es un préstamo, la suma infinita de préstamos sigue necesitando un prestamista que no necesite un préstamo. La idea de una contingencia autocontenida, sin razón externa es una contradicción en los términos, Jorge. Si es contingente, significa que su existencia no es necesaria, que podría no ser. Si pudiera no ser, y aún así existe, entonces debe tener una razón para existir que no reside en sí mismo. Eso es la definición de contingente. Y la perfección, volvemos a lo mismo. Si el ser subsistente es el fundamento último de todo, si no depende de nada, si su existencia es necesaria, entonces no puede tener ninguna limitación que no sea autoimpuesta. Si tuviera una limitación que no fuera autoimpuesta, entonces esa limitación vendría de algo externo, lo que lo haría dependiente. Si la limitación fuera autoimpuesta, entonces tendría la capacidad de imponer límites a sí mismo, lo que implica voluntad y poder. Y si no tuviera la capacidad de imponer límites a sí mismo, y aún así fuera limitado, entonces sería imperfecto por naturaleza. Esa imperfección requeriría una explicación. ¿Por qué el ser subsistente, que es la plenitud del ser, carecería de una perfección? Si es el fundamento de todo, debe contener en sí la razón de todas las perfecciones que se manifiestan en los seres contingentes, aunque sea de modo eminente. No es una imposición teológica, es una consecuencia lógica de ser el ser subsistente. Pero eso es una generalización que no me convence, Gerardo. La plenitud del ser y sin carencias no son sinónimos de omnipotente y omnisciente de forma automática. Un ser puede ser necesario en su existencia sin ser omnipotente. Puede no tener la capacidad de hacer todo lo posible, o de saber todo lo posible, y aún así existir de forma necesaria. Su carencia en esos aspectos no lo hace contingente, simplemente define su naturaleza. No todas las propiedades posibles son perfecciones, en el sentido de que su ausencia implique una carencia ontológica. Por ejemplo, ser azul o verde no es una perfección. Su ausencia no es una carencia. Y tu argumento sobre la contingencia autocontenida como contradicción. ¿Por qué? Si el universo, o el multiverso, es todo lo que existe, y siempre ha existido, y su existencia es una propiedad bruta de la realidad, entonces no hay un fuera del que dependa. Su contingencia se referiría a que podría haber sido diferente, o que sus partes podrían no haber sido, pero no que el todo necesite una causa o un sostén externo. Es una contingencia interna, no externa. La pregunta de por qué hay algo en lugar de nada se vuelve una pregunta sobre la naturaleza intrínseca de ese algo, no sobre su origen externo. Si el universo, o el multiverso, es todo lo que existe y siempre ha existido, y su existencia es una propiedad bruta de la realidad, y no necesita un fuera, entonces le estás atribuyendo la propiedad de ser el ser subsistente. Estás llamando al universo lo que yo llamo Dios. La única diferencia es que le niegas la personalidad o la conciencia. Pero si es la causa última de todo, si es el ser necesario, el fundamento de todo lo contingente, las implicaciones lógicas nos llevan a que debe ser perfecto en su ser. Y sobre las carencias, tú dices que no todas las propiedades son perfecciones. Correcto, ser azul o verde no son perfecciones. Pero la capacidad de conocer, la capacidad de actuar, la capacidad de crear, la capacidad de amar, esas son perfecciones, potencias del ser. Si el ser subsistente, que es la fuente de todo ser, careciera de estas potencias, ¿cómo las manifestaría en los seres contingentes? ¿De dónde vendrían? Si la fuente no tiene la capacidad, ¿cómo la da? Si el ser subsistente es el fundamento de la existencia, y la existencia se manifiesta con potencias como la inteligencia y la voluntad en nosotros, ¿cómo podría el fundamento carecer de ellas, incluso si las posee de un modo superior e incomprensible para nosotros? Estaríamos diciendo que el efecto tiene más que la causa, lo cual es un error de categoría. La causa debe ser al menos igual, o superior, a sus efectos. Si nosotros somos conscientes y tenemos voluntad, el ser subsistente debe poseer esas perfecciones de una manera eminente. Eso nos lleva a un ser con inteligencia y voluntad, es decir, un ser personal. Y ese es Dios. Gerardo, ese es un argumento de la causa debe ser mayor que el efecto, que es muy antiguo y que no siempre se sostiene. Un volcán, que es un fenómeno natural sin conciencia ni voluntad, puede causar la formación de islas que eventualmente albergan vida consciente.
El efecto es mayor en complejidad y atributos que la causa. La evolución, un proceso sin conciencia ni voluntad, ha producido seres conscientes. No necesito que el fundamento sea personal para que surjan personas. Y la idea de que si el ser subsistente es el fundamento de todo, debe contener en sí la razón de todas las perfecciones, me parece una extrapolación. Podría contener las condiciones para que surjan esas perfecciones en un nivel emergente, sin poseerlas él mismo de forma explícita. Un programa de computadora complejo puede generar patrones intrincados y comportamientos complejos, pero el código subyacente no es consciente ni tiene voluntad. Es pura lógica. El ser subsistente podría ser esa lógica fundamental, esa estructura inmutable que permite que la complejidad y la conciencia emerjan en el universo. No hay necesidad de saltar a un Dios personal. La analogía del volcán o la evolución falla porque estás hablando de causas intermedias, no de la causa primera. El volcán es un agente dentro de un sistema mayor, con leyes físicas, energía, materia. La evolución opera sobre la vida ya existente. Estamos hablando del fundamento de toda la existencia, del ser subsistente que es la razón última de que haya algo en lugar de nada. Si la existencia contingente incluye seres conscientes y volitivos, y el ser subsistente es la causa de toda existencia, entonces el ser subsistente debe contener esas perfecciones de una manera eminente. La causa primera no puede dar lo que no tiene en algún modo. No estoy diciendo que el volcán sea consciente, sino que el ser subsistente, la causa última del volcán, de la vida, de la conciencia, debe poseer esas perfecciones en su propia naturaleza. La idea de que el ser subsistente podría ser una lógica fundamental es problemática. La lógica no existe en el vacío. Necesita una mente para ser concebida o una realidad para ser aplicada. Si esa lógica es la realidad misma, entonces es un ser. Y si es el ser subsistente, estamos de vuelta en el punto de que debe ser perfecto en su ser. Si la conciencia y la voluntad son propiedades emergentes de la complejidad, ¿de dónde viene esa capacidad de emerger? ¿De la nada? No, debe venir de la causa fundamental que permite esa emergencia. Y si esa causa fundamental es el ser subsistente, entonces debe poseer esas perfecciones en un grado superior al de sus efectos. Esto es lo que significa que el ser subsistente es Dios. No es un salto de fe, es la conclusión lógica de la argumentación. Pero la capacidad de emerger no tiene por qué ser una conciencia o voluntad en la causa primera. Podría ser una propiedad inherente de la propia estructura de la realidad, una potencialidad que se actualiza bajo ciertas condiciones. El universo podría ser la actualización de esa potencialidad, sin que la potencialidad misma sea consciente. Es como decir que la capacidad del agua de formar olas implica que la molécula de H2O es consciente de las olas. No, la capacidad está en la interacción de las moléculas, en las propiedades del conjunto, no en cada parte individual o en la causa primera de la molécula. Y volviendo al punto inicial, el argumento de la contingencia se apoya en que no es posible una cadena infinita de dependencia ontológica. Pero, ¿por qué no? Sigo sin ver una prueba irrefutable de que una cadena infinita de dependencias actuales sea imposible. Tus analogías de la cadena y el dominó son para series ordenadas extrínsecamente, donde un agente externo inicia el proceso o fija el punto de anclaje. Pero si hablamos de una serie de dependencias intrínsecamente ordenadas, donde cada miembro depende del siguiente en la serie infinita, y la serie misma es la totalidad de la existencia, no hay necesidad de un primer miembro o un punto de anclaje externo. La serie infinita es el fundamento de sí misma, en el sentido de que no hay nada fuera de ella que la sostenga. Esa es una distinción importante, Jorge, entre series ordenadas extrínsecamente e intrínsecamente. Pero incluso en una serie intrínsecamente ordenada, si cada elemento es contingente, sigue siendo dependiente. Si la serie es infinita, y cada elemento necesita ser sostenido, la serie entera sigue necesitando un sostén. La infinitud no le da la autosubsistencia. Si cada eslabón de tu cadena intrínsecamente ordenada podría no existir, entonces la cadena entera podría no existir. Y si podría no existir, pero existe, entonces su existencia no es necesaria y requiere una razón de ser fuera de sí. No es que la serie infinita sea el fundamento de sí misma, sino que es una serie infinita de cosas que no pueden ser fundamento de sí mismas. La pregunta sigue siendo, ¿por qué existe esta serie infinita de seres contingentes en lugar de nada? La respuesta no puede ser porque es una serie infinita de seres contingentes. Eso sería un razonamiento circular. Necesitamos un ser subsistente, cuya existencia sea necesaria y no dependa de nada, para dar cuenta de la existencia de la serie infinita. Y sobre la capacidad de emerger, no estoy diciendo que la molécula de H2O sea consciente.
Estoy diciendo que si la conciencia y la voluntad son perfecciones del ser y se manifiestan en el universo, entonces el ser subsistente, que es la causa de ese universo, debe poseer esas perfecciones de una manera superior. No puede ser que el efecto tenga algo que la causa no tiene de ninguna manera. La causa de la existencia de la conciencia no puede ser algo totalmente carente de conciencia, porque de lo contrario, la conciencia surgiría de la nada ontológica, lo cual es imposible. La potencialidad de la conciencia debe residir en el ser subsistente de forma eminente. Pero la conciencia no surge de la nada ontológica, Gerardo. Surge de la complejidad de la materia organizada. La causa de la conciencia es la organización cerebral, no una conciencia previa en la causa primera del universo. Las propiedades emergentes son, por definición, propiedades que surgen de la interacción de elementos más simples, y que no están presentes en los elementos individuales. El ser subsistente no necesita ser consciente para que la conciencia emerja de la materia que él permite que exista, o de la estructura que él es. Y sigues sin darme una razón sólida por la que una cadena infinita de dependencias ontológicas no puede existir. Dices que si cada eslabón podría no existir, entonces la cadena entera podría no existir. Sí, de acuerdo. Pero si la cadena entera podría no existir, y sin embargo existe de forma eterna e infinita, ¿por qué necesita una explicación fuera de sí misma? ¿Por qué no puede ser la realidad fundamental? Estás asumiendo que si algo es contingente, no puede ser la realidad última. Pero ¿y si la realidad última es contingente, pero eterna e infinita, y simplemente es? Es una posibilidad que no has refutado, solo has dicho que es una contradicción en los términos, pero no has explicado por qué. La razón por la que una cadena infinita de dependencias ontológicas no puede existir sin un ser subsistente es precisamente porque cada elemento de esa cadena es contingente. Si cada elemento podría no existir, significa que su existencia no es necesaria. Si su existencia no es necesaria, entonces no tiene en sí mismo la razón suficiente de su ser. Por lo tanto, requiere de otro. Si todos los elementos de la cadena, por muy infinita que sea, son de esa naturaleza, entonces la cadena entera carece de una razón suficiente para existir. La infinitud no le confiere una necesidad que sus partes no tienen. Es como una serie infinita de números que suman cero. Por muchos números que sumes, si cada uno es cero, el resultado final siempre será cero. Una serie infinita de no suficientes no se convierte en suficiente. Por eso, la cadena infinita de seres contingentes no puede ser la realidad fundamental, porque si lo fuera, no tendría una razón de ser, y aún así existiría. Eso es lógicamente insostenible. Necesitamos un ser cuya existencia sea necesaria, que no pueda no existir, para que la existencia de todo lo contingente tenga un fundamento. Y sobre la conciencia. Las propiedades emergentes sí surgen de la interacción de elementos más simples, pero esos elementos más simples, y sus propiedades, y las leyes que rigen sus interacciones, deben tener su origen en el ser subsistente. Si la conciencia es una perfección, y surge en el universo, entonces la potencia para esa conciencia debe estar en la causa primera. No digo que el ser subsistente sea un cerebro, sino que posee la perfección de la conciencia de una manera superior, sin la limitación de la materia. Si la causa de la existencia no tuviera esa perfección de ninguna manera, la conciencia no podría haber surgido. Esto es lo que la filosofía ha entendido por Dios, el ser subsistente, necesario, perfecto, fundamento de todo, y que posee las perfecciones de la conciencia y la voluntad de forma eminente. Por lo tanto, Dios existe. Pero el argumento de que una serie infinita de no suficientes no se convierte en suficiente, es una analogía, no una demostración lógica para la existencia. Podría ser que la suficiencia de la existencia no reside en un solo punto, sino en la totalidad de la cadena infinita de interacciones. Si cada eslabón en la cadena infinita está siendo causado o sostenido por el siguiente, y la cadena es infinita, entonces no hay un eslabón que no tenga una causa o un sostén. No hay un primer eslabón que necesite un sostén externo. La cadena se sostiene a sí misma por la interconexión infinita de sus partes. La pregunta de por qué existe la cadena entera es una pregunta que asume que la cadena es una cosa que necesita una causa, cuando la cadena es la totalidad de las causas y efectos. ¿Y la conciencia? Dices que la potencia para la conciencia debe estar en la causa primera. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser que las propiedades de la materia y la energía, dadas las condiciones adecuadas, simplemente generen conciencia como una propiedad emergente sin que la causa primera tenga que ser consciente? Es como decir que la causa primera de la vida debe estar viva. No, la vida surge de la materia inerte bajo ciertas condiciones. La inteligencia y la voluntad son fenómenos del cerebro, de la interacción compleja.
Atribuirlas al ser subsistente como una perfección es proyectar cualidades humanas a un fundamento abstracto, lo cual es una apelación emocional disfrazada de argumento. Tu conclusión de que Dios existe es una etiqueta que le pones a un concepto que no has demostrado que tenga los atributos de un Dios personal. No es una apelación emocional, Jorge, es una inferencia metafísica. Si la vida surge de la materia inerte, es porque la materia inerte tiene la potencialidad para la vida, y esa potencialidad, en última instancia, debe venir del ser subsistente. La causa primera de la vida no es la materia inerte, sino el fundamento de la existencia de esa materia inerte y sus potencialidades. Si la conciencia emerge de la complejidad, es porque esa complejidad y sus interacciones tienen la potencialidad para la conciencia, y esa potencialidad debe tener su origen en el ser subsistente. La causa última de la conciencia no puede ser algo que no tenga ninguna forma de conciencia o protoconciencia en sí mismo, porque eso sería sacar algo de la nada en un sentido ontológico fundamental. Y sobre la cadena infinita. Tu argumento de que la cadena se sostiene a sí misma por la interconexión infinita de sus partes es el punto clave que no acepto. Si cada parte es contingente, es decir, no tiene en sí misma la razón de su existencia, entonces la interconexión infinita de esas partes no le otorga una razón de existencia que no tiene. Si A depende de B, B de C, y así A de infinitum, entonces la existencia de A, B, C carece de fundamento. La infinitud no resuelve la insuficiencia ontológica de cada miembro. Si la existencia de cada ser es un préstamo, la cadena infinita de préstamos requiere un prestamista que no necesite un préstamo. Si no hay un ser subsistente, entonces la existencia misma de todo lo contingente es un enigma sin solución, una cadena que cuelga de la nada. Por eso, la lógica nos lleva a la conclusión de que Dios existe. Y yo te digo, Gerardo, que la razón de existencia no tiene por qué ser un prestamista externo. Podría ser que la existencia de la cadena infinita de contingencias es la realidad fundamental, y la pregunta de por qué existe es simplemente una pregunta que no tiene una respuesta más allá de ¿por qué es lo que es? No todos los porqués necesitan una causa externa o un prestamista. Algunos porqués simplemente nos llevan a la naturaleza bruta de la realidad. Si el universo es una contingencia eterna, autocontenida en su infinitud, entonces no hay un misterio que necesite ser resuelto por un ser subsistente externo. Tu argumento se basa en la presuposición de que todo lo contingente debe tener una razón de ser fuera de sí, y que esa razón no puede ser una cadena infinita de contingencias. Y esa presuposición, para mí, no está demostrada. Es el punto donde tu lógica se convierte en un acto de fe, al exigir una causa última que no necesita causa, y luego cargarla con todos los atributos de tu Dios. No es un acto de fe, Jorge, es la exigencia de la razón. La presuposición de que todo lo contingente debe tener una razón de ser fuera de sí se deriva directamente de la definición de contingente, un ser cuya esencia no implica su existencia, un ser que podría no existir. Si podría no existir, y sin embargo existe, entonces su existencia no es autoexplicativa. Requiere una explicación o un fundamento. La cadena infinita de contingencia simplemente retrasa la explicación, no la resuelve. Sigue siendo una cadena de seres cuya existencia no es necesaria. Si la realidad fundamental fuera una contingencia eterna, autocontenida en su infinitud, eso sería una contradicción en sí misma. Si es contingente, no es autocontenida en un sentido fundamental, porque podría no ser. Si es autocontenida, entonces es necesaria, no contingente. No puedes tener ambas cosas. Por lo tanto, para que haya algo en lugar de nada, debe haber un ser subsistente, cuya existencia sea necesaria y no contingente. Y ese ser es Dios. Hemos partido de la existencia de seres contingentes, que es innegable, y hemos llegado, por una serie de pasos lógicos, a la existencia de Dios. Es la conclusión necesaria, a menos que se acepte la irracionalidad de la existencia sin fundamento. Y yo sigo pensando que tu racionalidad aquí es circular, Gerardo. Definitivamente no me has convencido. Pero ha sido una charla muy buena, como siempre.